Hola, hola, muy buenas a todo el mundo. Estamos por aquí un día más y venimos con la primera parte de la jornada 28 de la Liga F, una jornada 28 que ha arrancado con un Valencia que se cree otra vez la salvación con ese triunfo ante el Eibar por 2-0, victoria balsámica para el equipo Che, que con esta victoria aún no es oficial, pero prácticamente se permitiría el lujo de depender de sí mismo si mañana el Levante Badalona no consigue ganar al Madrid. Aún queda mucho, aún queda que se jugó este partido, pero de luego para el Valencia un partido que podía ser, si hubiera perdido pues prácticamente la sentencia en la primera división, se convierte en una esperanza cada vez más fuerte después de ganar al Eibar por 2-0 en un partido dominado de principio a fin y que además permite al equipo Che mirar muy bien la jornada porque luego comentaremos que perdía el Betis y también lo hizo luego el Levante. Para el, para el Valencia un partido absolutamente vital, una victoria importantísima. Para el Eibar no se jugaba nada y es verdad que la imagen no ha sido la mejor del equipo armero. Hola, efectivamente, sí. O sea, el Valencia yo creo que estarán más que contentos porque efectivamente era una victoria muy, muy importante porque ahora mismo pues se encuentran en una situación pues no la mejor de ellas, creo yo. Pero bueno, sí es cierto que empezaron la temporada muy mal y han ido remontando hasta tal punto de que parece que todavía están a tiempo de conseguir la salvación. O sea, algo que hace unas semanas parecía impensable. Sí, Entonces, sí. ahora depende un poco también del resto, porque evidentemente siguen últimas, pero ya si acaba la jornada así, a 3 puntos de la salvación y la semana que viene juegan contra el equipo que la marca, pero desde luego que el partido del poder ser una debacle absoluta a ser el inicio, o mejor dicho, la continuación de una esperanza muy grande. Tenemos aquí el 11 del equipo Che, que saltaba al terreno de juego hoy del Antonio Puchades, con Canales en portería, defensa de 4 con dos centrales, Marta Carro y Alice Marque, lateral izquierdo para Pauleta, lateral derecho para Kerly Real, centro del campo, Yasem Rabet, Aida Esteve, junto a Claudia Florentino, y arriba por la izquierda Brown, por la derecha Marina Martí, y en punta Anita Marcos. El mismo 11 que ante la Real Sociedad la semana pasada, solo había un cambio, que la entrada de Pauleta por Bredis Simón, un cambio porque Pauleta estaba sancionada la semana pasada, regresaba esta semana, pero además es el equipo habitual de Cristian Toro y además que está funcionando de manera perfecta en las últimas jornadas. Qué menudo cambio, ¿no, Pauleta? Hoy se ha lucido, la verdad, buen partido. Entonces, dos asistencias creo que han sido, los Sí, dos goles, los dos asistencias goles, sí, suyas. sí. Entonces, entrada, pues, que ha beneficiado mucho al equipo valencianista. Y eso, o sea, desde el primer momento, no sé si ha sido en el Minuto 2. minuto 2 o algo Sí, así, sí. minuto 2 ya ha empezado adelantándose. Entonces, bien, o sea, entiendo que si empiezas con esa buena dinámica desde el principio, ya el partido pinta de otra manera. Sí. Y el Eibar en portería, una Trastralaga, defensa de 5 con tres centrales, Elba Vergés, Carla Andrés y Eider Arana, lateral izquierdo para Elena Petskova, el derecho para Patri Ojeda, centro del campo, Arena Altonaga junto con Van Deursen y Espe Pizarro, y arriba André Álvarez y Nati Cano. Aquí hay varias novedades en el equipo armero, comentábamos que ya estaban salvadas, con lo cual da oportunidad a futbolistas que han jugado menos durante la temporada, como el caso, por ejemplo, de Patri Ojeda, de Petskova, de Van Deursen y sobre todo el de Naticano, que es la primera turbiedad en toda la temporada para el futbolista balear, que llegó la temporada pasada, la 22-23 al equipo armero, y que esa temporada apenas ha jugado nada, y hoy ya tiene titularidad, ha tenido 45 minutos, luego ha sido cambiada en el descanso, pero bueno, evidentemente un 11 ya con rotaciones, pensando también en que la temporada ya está conseguido el objetivo y es un momento también de dar oportunidad a futbolistas que han contado menos durante la temporada. Sí, un 11 para dar descanso a las que más han jugado y de ir probando cositas nuevas, pues a lo mejor incluso de cara a una nueva Mm, temporada el año que viene y ver qué jugadoras pues pueden aportar. Entonces, sí. bien por esa parte. Comentamos un poco la previa también en lo que iba a marcar el partido, que es la necesidad que tenía el Valencia de ganar, porque tenía que ganar sí o sí, y eso también creo que se ha notado mucho al inicio del partido, sobre todo al principio, porque como decías, el Valencia se adelantó en el minuto 2, una jugada muy buena, banda izquierda al centro de Pauleta, se pasea por el área, no llega ni Brown ni Marcos y tampoco llega nadie a despejar, y en el segundo palo aparece Marina Martí completamente sola para hacer ese 1-0 y adelantar al conjunto Che. Marina Martí, que está en estado de gracia, llevaba 2 jornadas, creo que son 3 jornadas consecutivas marcando, también marcó ante la Real y también marcó ante el Granada. Y la verdad es que está espectacular la extremo diestra del Valencia, jugando una temporada magnífica y además en el momento de forma actual siendo la máxima goleadora del equipo. Y bueno, pues aquí aparece como indetectable para la defensa del Eibar, hace ese 1-0 y evidentemente, como comentabas un poco, eso ayuda al Valencia, que es
vaya un poco más calmado el partido, porque tenía que ir a por los 3 puntos. El Eibar es un equipo que defiende muy bien, pero una vez que te pone por delante el marcador, ya es una tranquilidad muy grande ante un equipo que también sabemos que es sin jugarse nada, y de por sí es un equipo que le cuesta marcar gol, o sobre todo le cuesta remontar partidos. Es un escenario idílico para el Valencia. Claro, es que si empiezas marcando desde el minuto 2, desde tan pronto, al final eres tú la que va marcando el ritmo del partido. No ha Mm. dado ni siquiera opciones a que el Eibar propusiese pues tener más ellas la pelota, porque al fin y al cabo tampoco tenían la necesidad el conjunto armero de ganar. Entonces sí que podían ir más relajadas, más en el Mm. sentido de, bueno, pero eso, un tanto ya tan pronto, al final es que lo que hace es decantar la balanza para el conjunto local y nada, al final pues conseguir la victoria con el primer gol que comentábamos de Pauleta, de Pauleta era, De María Martí a pase de Pauleta, sí. de María Martí, eso es. Que Martí es que remata además con un ángulo un poco extraño, o sea, era bastante difícil de rematar en ese sentido Sí, y entonces buen gol creo yo. sí es un balón que lo pilla, es verdad que llega sola, pero le engancha perfectamente, no hay ninguna opción Sí, sí, sí. para Unate, que es una gran portera, además la guardameta de Eibar. Y a partir de ahí, pues es verdad que el partido para el Valencia se convierte en no un trámite, pero sí que es verdad que con la ventaja ya en el marcador, ante un equipo que no se juega nada, hay que estar concentrado hasta el final, hay que tratar de no perder en ningún momento la concentración y estar siempre metidas en el partido. Pero la Eibar tampoco arriesgó en exceso, sí que hubo alguna acción de Naticano en la primera mitad, sí que recuerdo también algún pase largo hacia ese Pizarro o Andrea Álvarez, que fue para mí la más destacada en el ataque de Eibar en la primera mitad, pero es que no recuerdo ninguna ocasión clara del conjunto armero en la primera parte. El Valencia estuvo muy cómodo, es verdad que con el balón el Valencia tampoco tuvo mucho peligro, porque además le dejó el balón a Eibar directamente, el balón se lo dejó a Eibar y a partir de ahí el equipo Che pues, se defendió muy bien, muy sólido el equipo de Cristian Toro, que apenas perdió balones. Y la primera parte acaba con 5 tiros del Valencia, 4 del Eibar, a puerta 3 del Valencia, 1 del Eibar, que es un remate lejano en la primera mitad del conjunto armero, creo que fue de Andrea Álvarez. No mucho más de Eibar, el Valencia dominó cómodamente el partido. Sí que hubo un momento, llegado al minuto 30 de partido más o menos, que el Valencia bajó un poco el pistón en cuanto a intensidad, perdió algún balón, que bueno, daba un poco la sensación de que si bajaban un poco el nivel, cuidado que el Eibar podía empatar y ahí se podía complicar el partido, pero el Eibar no tuvo esa fortuna, tampoco tuvo ese deseo de cara a gol, y el Valencia pues también muy bien plantado, muy rápida también Marina Martínez con una transición también para hacer ese 0-2, también muy bien el partido de Brown por la banda izquierda, partidazo de Pauleta en el lado izquierdo también, y bueno, sobre todo un partido muy bueno del Valencia a nivel defensivo, pero sí que es verdad que hubo un tramo ahí de minuto 30 al 45 que el Valencia bajó un poquito el nivel, y el Eibar, si hubiera podido marcar, que tampoco tuvo ocasiones para ello, pues se hubiera complicado mucho el encuentro, pero el Valencia estuvo muy bien, muy sólido, y también cuando tuvo que intervenir estuvo muy atenta a Canales, que bueno, está haciendo un final de temporada fantástico la chilena. Sí, al final el Valencia pues, resistió esos últimos 15 minutos de la primera parte hasta llegar al descanso, que bueno, yo creo que al final son tramos en los que te desconcentras o a lo mejor incluso el cansancio puede pasar factura, Te pero relajas un bueno, poco porque ves un equipo que no te viene a buscar, que tampoco tenía muchas ganas de remontar, y es como que vas 1-0 y dices, bueno, está hecho el trabajo y aún queda mucho partido por delante. claro, sí, o sea, por suerte para el Valencia, pues el Eibar al final no materializó las pocas ocasiones que Sí. tuvo en ese tramo de partido, pero sí que es verdad que tampoco pueden relajarse tanto en esos momentos, porque al fin y al cabo, o sea, a lo mejor en otros partidos, esos 15 minutos de desconexión sí que te pasan factura. Entonces, eso sería, yo creo que la nota negativa del partido del Valencia, quizás. Sí, ese fue un poco el puntito que no es verdad que el Eibar estuviera cerca del empate, porque no fue el caso, pero sí que se veía que el Valencia tenía que volver a activarse porque había bajado un poquito el nivel, y eso podía haberle salido caro. Hay un cambio en la segunda parte del Eibar, se retira Naticano, que jugó la primera mitad y jugó la segunda en este caso. Habló de Malen Uranga, que para mí jugó un gran partido, la futbolista canterana por por la banda derecha de la segunda parte. Y bueno, es verdad que el Valencia en la segunda parte salió con otra de muy buena intensidad, con una muy buena activación, muy bien también en la presión y sobre todo
gran trabajo en el centro del campo de Claudia Florentino, también gran trabajo de Marta Carro, de Alice Márquez, de Pauleta, espectacular. Y precisamente Pauleta es la jugadora que inventa el segundo gol, un centro buenísimo en un córner que remata Jackson Rabet, y otro gol de Rabet, otro gol de córner. Y es que el Valencia ha sacado esta temporada muchos goles a balón parado, y la conexión Pauleta-Emrabet ha sido también fundamental para el conjunto Che. Para Emrabet ha hecho un partido extraordinario, como digo, pero es verdad que también en el tramo de goles es el cuarto de la temporada, y tendría que comprobar, pero yo creo que, salvo el penalti ante el Español, tres son de cabeza. Sí, o sea, al final es una jugadora muy grande, entonces parte con ventaja en este tipo de situaciones. Entonces, si también tienes a Pauleta que centra como centra, es más fácil todavía rematar, sin quitarle mérito obviamente a Enrabet, pero sí, o sea, se adelantó a la defensa por arriba, entonces gol directo en el que Unate pues poco pudo hacer porque estaba tan cerca que era bastante complicado. Sí, y ahí sí que evidentemente el Valencia tomó tranquilidad porque ya tenía ese 2-0 en el marcador, y ahí ya sí que el Eibar, aunque lo siguió intentando, sí que tuvo alguna intentona de Uranga, sí que vimos alguna llegada también luego con los cambios, sobre todo la entrada de Carmen Álvarez le dio un poquito más de intensidad al equipo, también Laura Camino, pero a partir de ese 2-0 el Valencia manejó muy cómodamente el partido, estuvo también muy bien desde el banquillo Cristian Toro con los cambios porque no permitió que en ningún momento se bajara el nivel, y cuando hubo mínimo atisbo de bajada de intensidad hubo cambios para no perder en ningún momento la línea del partido, y a partir de ese Claro, o sea, momento, ese 2-0, el Valencia pues sí que lo manejó muy cómodamente, y bueno, lo gestionó muy bien también en el plano emocional de verse, bueno, que tenían el partido conseguido, que ya estaba el objetivo, pero que también había que mirar un poquito al futuro, porque también recuerdo algún cambio en el final del partido, de cara a no tener ninguna sancionada para el partido ante el Levante Badalona, porque por ejemplo estaba con María Pauleta y la cambia Cristian Toro en el 75 para meter a Sun Martínez, un cambio evidentemente pensando en ese duelo vital de la semana que viene, así que sin ninguna baja por sanción, no sé si por lesión habrá alguna más, esperemos que no, pues esperemos llega que el no. Valencia libre a ese partido la semana que viene. Y por parte del Eibar, pues bueno, fue un partido que hoy no tocó, realmente no dio esa muy buena versión, veníamos un poco, lo he comentado en la previa, que era un equipo que llevaba 9 partidos consecutivos fuera de casa sin perder. Hoy es verdad que ya con el objetivo cumplido se ha notado sobre todo que han estado menos intensas, menos estructuradas, también con algún cambio en la alineación ese bloque tan sólido ha perdido un poquito de fuerza, pero aún así, pues bueno, al final consiguieron dar un poquito la batalla. La segunda parte consiguieron ganar la posesión y tuvieron más tiros que el Valencia, 4-9, a puerta 2-1 el Valencia. Es verdad que no tuvo mucha eficacia el Eibar de cara a portería, pero bueno, dieron la cara, sí que tuvieron algo más de deseo en la segunda mitad, pero no tuvieron el día de cara a la meta rival, y estuvo muy bien el Valencia para manejar el partido cómodamente y cerrar este 2-0, que es un bálsamo tremendo. Eso es un resultado que, como comentábamos ya antes, le da mucha vida a un Valencia que algunos ya daban por muerto hace algunas jornadas, pero bueno, además para tu alegría, Mario, sigue más que vivo. Sí, yo hace tiempo que decía que estaba muy complicado. Creía que había opciones porque veía al equipo y digo, si se juntan un par de resultados consecutivos buenos, el Valencia puede sacar el descenso. Y es verdad que ha sido un tramo muy complicado de temporada. El peor momento yo creo que ha sido el del Granada, que es un 0-1 en la primera parte, que fue una primera parte magnífica. Y la segunda te remontan con el segundo gol en el 91. Ahí ya sí que pensaba que se había acabado el sueño, pero la semana pasada el Valencia gana a la Real con un gran partido, hoy lo repite ante el Eibar, y sobre todo, pues evidentemente el Valencia lo hace bien, pero sobre todo depende de que los rivales no lo hagan bien. Y en este momento, Mm. pues el Betis, ahora comentaremos, ha perdido su partido con una muy mala imagen, el Levante Badalona lleva ganadas una de las últimas 22 jornadas, y de momento solo dos rivales que tiene el Valencia para esa última plaza de descenso, porque yo creo que tal y como está ahora mismo la zona de abajo, los equipos que tienen 27 puntos, 28 puntos, 29 puntos, salvo catástrofe absoluta, están ya salvados, porque creo que se va a decir el descenso en 24, 25 puntos como mucho. Así que con este triunfo el Valencia se queda último todavía, pero se pone en este momento a 3 puntos del Levante Badalona, que es el equipo que marca el descenso. Está con 24 el equipo catalán, está con 21 el Valencia, y a 2 del Betis, que comentemos a su derrota ante el Costa de Tenerife. Ambos equipos les quedan dos partidos por delante. Al Levante Badalona le queda todavía tres. Jugar mañana su partido ante el Maricruz femenino.
Y vamos con ese Betis contra el Costeja Tenerife, porque era un partido vital para ambos equipos, evidentemente más para el Betis que para el equipo tinerfeño, porque el Tenerife ya estaba salvado, el objetivo ya estaba cumplido, pero quería ganar en casa después de las últimas jornadas sin hacerlo y también empezar un poco esa despedida de Eje con una muy buena imagen, y ha sido el caso. Gran partido del equipo tinerfeño y muy buen partido del Betis. Mal partido, mal de cara a puerta, creo yo. O sea, le Y cuesta también en llegar. defensa. Defensa, bueno, a ver, los goles al fin y al cabo tampoco han sido, uno ha sido un No, es córner que así yo un me poco refiero, es fallito, pero que yo creo que por méritos ha podido encajar muchos más goles el Betis. eso sí, ahí sí. Pero Entonces, yo creo que su mayor error, su mayor fallo es de cara a puerta, porque hay veces que sí que acaban llegando un poco, por lo menos a la frontal, a tres mm, cuartos, pero nunca terminan de tirar. O sea, parece como que les cuesta encontrar ese sí, toda último la tiro, ese temporada. último pase, pero entonces ahí, pues, si los errores que cometes en defensa no los arreglas, anotando tú, pues se complica la cosa. Sí, tenemos aquí el 11 del Costeja Tenerife que saltaba el tenor de juego con su habitual 4-3-3. Además, comentar que lo ha hecho a través de redes sociales con un diseño muy bonito con el nombre de las madres ahí junto a cada jugadora. En portería Noelia Ramos, defensa de 4 con Patrick Gavira y Dembélé en el centro de la defensa, lateral izquierdo para Pisco, el derecho para Alexandra Zaremba, centro del campo Sandra Castelló, Bicho y Yerlian Moreno y arriba Diki, Marijose y Blom. Novedades, Dembélé, que ha hecho un partidazo, la verdad, futbolista de Mali. También gran partido de Blom en la punta de ataque, con gol. También Sakina Diki en esa banda izquierda. Pero lo demás, pues bueno, es que el equipo tinerfeño lleva toda la temporada rotando bastante su once. Y es que hay futbolistas que han jugado mucho, otros que han jugado menos, pero no hay ninguna así que digamos que esté debutando o casi jugando ahora muchos minutos cuando antes no lo había hecho. No sé, a mí lo que más me llamó la atención es que no saliese de titular Baballide, Mm. pero bueno, o sea, está siendo frecuente últimamente que vaya Sí, rotando ahí en la delantera, pero eso me llamó la atención al principio y nada, que al final tuvo minutos, pero, y pero bien sí, que lo hizo eso además. me chocó. Sí, sí, Yo creo que también pero la como estrategia fue siempre. un poco buscar con el partido roto ya que revienta absolutamente el partido y que seduzca a la futbolista inglesa. Y en el Betis en portería Noelia Gil, defensa de 4 con Robes y Nula Ligero en el centro de la misma, lateral derecho para Blanca Muñoz, en el izquierdo Esther Martín, centro del campo Rosa Márquez Marina Sánchez con Naima y Carla Almengo en los costados y arriba Carol Férez y Carla Santaliestra, el 11 del Betis, que con respecto al partido contra el Sevilla Rhiannon Robes en la zaga, el cambio con respecto al partido contra el Sevilla y el resto es lo mismo. Con la entrada de Carla Almengol por Yasmín Zuir, que salió en la segunda parte. Pero bueno, más o menos mantiene ese mismo 11 Juan Rojo, que ya también puso ante la Sociedad y que de momento pues no le acaba de dar frutos. No, o sea, creo que también cambia a Noelia por Vizoso, creo que está probando una portera y otra, pero con respecto al Sevilla, ¿no? Creo que jugó No, jugó Vizoso, también Noelia. Jugó ¿sí? Vizoso ante la Real. Ah, vale, vale. Pues sí, un 11 pues que más o menos parece que es, con algunos cambios, el que está planteando Juan Rojo ahora en su etapa en el Betis, y que, bueno, a ver, tampoco puede hacer milagros, entonces No. es un poco lo que hay. Sí que hay otras alternativas a lo que había antes, pero sigue sin llegar la victoria, más allá de la que consiguió ya ante la Real en su debut, Sí. pero se le resiste. Sí, al principio no salieron mal al partido de las jugadoras béticas, sí que creo que al principio sí que pusieron la intensidad que tenían que poner al partido, ya comentamos un poco en la previa que estaba esa presión, esa urgencia de sumar que les podía venir bien para salir más intensas y les podía venir mal para luego hundirse y sobre todo estar demasiado tensas y yo creo que les ha pasado sobre todo en la segunda parte, pero al principio estuvieron bastante bien, no tampoco excelentes, porque no hubo ningún momento del Betis en el partido que se viera claramente mejor que el Costeja Tenerife, pero al principio sí que se las vio con algo más de intensidad. Sí que ese disparo al principio de Naima, que para Noelia Ramos fue una clara ocasión del Betis, para mí la mejor de todo el partido para el equipo de Juan Rojo. Alguna otra llegada también de Carla Almengol, sobre todo al principio una que recuerdo que no remata bien, pero es bastante clara, un remate con la pierna zurda
que toca en Pisco y se marcha a córner, pero el árbitro da saque de puerta. Pero claro, el partido iba muy igualado, se veía también mucho centro del campo, ambos equipos bastante equilibrados en el centro del campo, y la balanza la rompe un córner, desafortunado para el Betis, porque es un balón de Pisco que lo bota espectacularmente bien y que lo mete en propia puerta Blanca Muñoz, cuando ya se relamía, creo que era Blom para rematar sola dentro del área para hacer ese 1-0. No hizo falta que tocara la belga y lo hizo Blanca Muñoz, que se lo metió con esa pierna izquierda en la propia portería. Es mala suerte, pero también hay que decir que aquí el Costa Rica Tenerife tiene un baluarte balón parado con Pisco porque pone unos balones magníficos. Claro, o sea, es un gol de mala suerte, sobre todo para Blanca, porque es la que al final acabó metiendo el gol en su propia portería. Pero también es cierto que es que si no hubiese estado ella, al final hubiese rematado Blom, comentabas, ¿no? Mm. Entonces era muy difícil despejar ahí. Entonces, más que de mérito de Blanca, es mérito de Costa de Tenerife y de cómo plantean las jugadas a balón parado también en ese sentido. Entonces, bueno, sí que es cierto que Blanca, lógicamente, como cuando te anotas un gol en propia puerta, sí que se le notó en nada, a lo mejor 5 minutos siguientes un poco más fuera de sitio, pero después se recompuso y al final, pues bueno, hubo un momento en el que el Betis, después del gol, sí que parecía animarse un poco, Sí, tuvo pero ahí sobre todo ese tiro de Naima, que pensaba que había sido antes, pero no sí, fue después del gol. fue después, pues, sí, Que sí que pudo ser ese empate. Luego antes tuvo otra, el conjunto bético, que lo tengo por aquí apuntado, que es Santa Liestra, que también tuvo esa oportunidad de marcar ese empate. Sí que estoy contigo, que al principio les costó un poco asimilarlo. Luego sí que hubo un momento que el Betis pareció que se recompuso y que dio un poquito de batalla, sí. pero duró poco. Luego es verdad que el Tenerife se encontró muy cómodo al contraataque. En la primera parte no hizo mucho daño tampoco al contraataque, pero ya se veía que con espacios podía hacer bastante, bastante peligro en la segunda mitad. Y el equipo bético, pues evidentemente está obligado a arriesgar, tenía que marcar, y además en un partido en el que su estrella, su mejor jugadora, no estuvo bien, porque Rosa Márquez no estuvo nada bien en el partido, en la primera parte no estuvo bien y en la segunda fue la que se equivocó en el pase que llevó al segundo gol, pues se junta un poquito todo. Es verdad que en la primera parte la sensación que dejaba es que el Betis seguía vivo en el partido, pero no se veía tampoco ese peligro del empate. Y el Costeja de Tenerife, pues tampoco se le veía con ese colmillo igual de hacer el 2-0, pero tampoco le veía al equipo tinerfeño sufrir en exceso por posible empate del Betis. O sea, el Costa de Tenerife al final, con el 1-0 estaban tranquilas, Mm. el Betis no le estaba generando tampoco mucho peligro y tampoco era un partido fundamental para las Canarias. Entonces, con el 1-0, bien, tranquilas. Es cierto que los cambios después ya revolucionaron un poco el partido. Figuras como, por ejemplo, comentabas antes, Blom, Dembélé, incluso Marijose, que me gustó mucho en ese Sí. partido, me parece que estuvo en todas absolutamente, pues estuvieron muy bien y entonces puede ser que eso también acabase decantando el partido. Sí, la primera parte, la verdad es que en cuanto a estadísticas está muy parejo, porque tiene Betis un 63% de posesión, 37 para el Constantino Tenerife, tiros 5 el Constantino Tenerife, 6 el Betis y a puerta 3 y 3. Es decir, la sensación es que estaba todo muy igualado, que el Betis tenía igual más balón, que tuvo algún tiro, no todos muy claros, porque también muchos tiros fueron un poco a ver qué pasaba, pero Sí, la fueron. segunda parte se desequilibró un poco más la balanza y a favor, evidentemente, del equipo local que, bueno, pues al principio tuvo ocasiones muy claras. Recuerdo sobre todo una en la reanudación que tiene un mano a mano Blom delante de la guardameta de Noelia Gil, que salva. Luego también tiene otro Sakinadiki. Y desde el principio se vio al Betis un poco descompuesto a nivel defensivo. También se vio que dejaba mucho más espacios, que había alguna jugada que pitó fuera de juego la colegiada que está ahí un poquito en duda, que lo fuera o que no, pero bueno, también era un poco parte del plan del Betis de arriesgar mucho con las centrales adelantadas y hay veces que salió cara, a veces que salió cruz, pero desde el principio tenían que arriesgar, tenían que ir a por el gol y la verdad es que yo creo que les pesó en exceso esa presión, porque en la segunda parte del Betis en el apartado ofensivo es nulo prácticamente. O sea, el Betis últimamente de cara a puerta le cuesta un poco, bueno, últimamente a lo largo de Sí, toda toda la la temporada temporada. en general,
le ha costado un poco. Y bueno, yo creo que al final el planteamiento con los cambios de las centrales sí que fue un poco pues apostar por darle un poco más de solidez a lo mejor a esa zona que estaba Sí, fallando también, pero igualmente es que con los cambios también que plantearon en el Costa de Tenerife era complicado ya, pero es mantener. que claro, vas perdiendo, haces cambios de centrales, es complicado. Es que Sí, no digo que no hicieran falta porque no estuvieron bien ni Roberts ni Nuria, pero claro, cambiar a las dos centrales cuando vas perdiendo dos perdiendo cero 1-0, sí. 2-0 no fue tenía cuando mucho fue el más. cambio, ¿no? Sí, creo que 2-0 ya. No tenía mucho más en el banquillo, pero claro, son sustituciones que no acabo de comprender mucho si busca la remontada. Marcó pronto el segundo, bueno, pronto no, pero tuvo alguna ocasión para hacerlo rápido el Costa Tenerife, porque también, como comentaba, los cambios fueron clave. Entró en el 53 Babajide y Clau Blanco, se retiraron Mari José y Sakina Diki. Entró en el 56 Yamin Zuir por Cal Armengol. Y luego María Jiménez entró por Nuria Ligero y Calu por Santaliestra, aparte de María Ruiz por Marina Sánchez. Llegó ese 2-0 de Blom a pase de Yayan Moreno, pero antes hubo varias ocasiones claras del equipo tinerfeño. Un paradón que le hace Noelia Gil a Baballí desde 30 metros. Otro mano a mano de Blom que salva Noelia Gil. Recuerdo también algún fuera de juego, como digo, que se pitó. Alguna acción también que se equivocó en el pase del equipo tinerfeño. Pero daba sensación prácticamente que cada contraataque del Costa de Tenerife era medio gol. Cada vez era mucho peligro, acciones muy claras de gol y que no acababan de acertar y eso daba vida al Betis, pero se veía que el Costa de Tenerife perfectamente tenía que hacer el 2-0 rápido porque podía complicarse el partido, pero yo veía mucho más claro el 2-0 que el 1-1. Sí, o sea, es un poco lo de el que perdona acaba pagando, ¿no? Acaba perdiendo. Es lo que pensábamos, Da, pero no fue así. claro, sí, sí, esta vez el dicho no fue así, pero sí que daba la sensación eso de que había veces que perdonaba tanto el Costa de Tenerife que incluso iba a llegar el empate por eso mismo, por haber perdonado tanto, Mm. que en este caso pues no ha sido así y acabaron anotando el segundo y último ya para sentenciar el partido. Pero sí, o sea, hubo una ocasión, lo que comentabas también de Babajide, que era como la repetición de la que tuvo Naima en la Sí, primera parte, un tiro en el que vieron a la guardameta muy, muy alejada de la portería, probaron a disparar y bueno, pues las dos guardametas, tanto en la primera parte como en la segunda, hicieron una gran parada y bueno, también con un poco de ayuda del palo, pero sí, o sea, fueron yo creo que dos jugadas más o menos calcadas que bueno, al final no acabaron en gol, pero más o menos eso, o sea, los dos equipos se la jugaron en ese sentido y bueno, al final el segundo gol que bueno, acabó decantando el partido para los locales. sí, es que es un escenario de partido para Ballide ideal, porque claro, vas ganando, eh, y tienes espacio para correr. Aiba Ballide es una futbolista que se siente comodísima y claro, ahí la verdad es que el partido para el Costa de Tenerife fue muy cómodo por eso, porque estaba viendo que el rival les venía a presionar muy arriba, además es un campo el de Adeje que sabemos que va mucho de ida y vuelta, de pelotazo largo y de balones a la espalda, y ahí el equipo tinerfeño es un maestro en todo eso. Y es verdad que el perdonar podría haberle costado caro, pero luego llegó ese 2-0, una jugada de error de Rosa Márquez, que se equivoca en el pase, recupera Yerlia Moreno, que hizo un gran partido de la venezolana, y asiste a Blom, que no perdona el mano a mano para ese 2-0. Y luego a partir de ahí, pues la verdad es que tampoco hay mucho más que comentar del Betis, más allá de que la intensidad que tenían que meter al juego fue un poco en lo que no tenían que meter intensidad. Disputas, peleas, agarrones y acciones que no iban para nada bien para el Betis porque era pérdida de tiempo, tenían que remontar y bueno, pues esa tensión tan alta que tenían por esa urgencia de sumar los 3 puntos, ahí yo creo que tampoco lo supieron gestionar de la mejor manera y entraron demasiado en una batalla personal y más rabia que cabeza y ahí pues la verdad es que la segunda mitad del Betis fue muy floja y el Costeja de Tenerife marcó ese 3-0, lo anuló por fuera de juego de la colegiada. Está ya al límite, la verdad, si fuera de juego o no de Elena Silano. No tengo mis dudas, pero aún así, bueno, voy a ser el primer gol en Liga F para la estadounidense, pero ya, evidentemente, con el 2-0 en el marcador estaba
conseguida la estaba victoria sentenciado, sí. y el Betis es que no hubo en ningún momento tampoco de poder al menos apretar un poco el resultado. Sí, o sea, al final el Betis, eso que comentabas de la trifulca que hubo durante los últimos minutos, es cierto que a las que peor les viene son a las propias Claro. jugadoras del Betis. Es comprensible en el sentido de, vale, es la tensión que están viviendo en el momento, pero no les beneficia ni a ellas ni al fútbol en general. Claro. Entonces son momentos que no nos gusta ver nunca en el fútbol y que ojalá no se repitan, la verdad. Pero No, ya bueno, pasó con el derbi gestionar, también. sí, Que claro, gestionarlo de entiendo esta manera, que son momentos muy críticos, muy duros, pero tienen que pensar que eso tampoco les viene bien a ellas, porque tienen sí, que ganar y ahí no van a ganar más que amarillas y perder tiempo y salirse un poquito del partido, porque les hace falta continuidad en esos momentos de juego y si la pierden con tensiones, con agarrones, con faltas, con, bueno, con acciones que no tienen nada que ver con el juego, pues a ellas son las que más le perjudica, porque el Tenerife va ganando y si el partido se mete ahí, pues fantástico, porque se baja el ritmo y perfecto. Segunda son parte, minutos que pierden, sí, sí. la estadística es muy clara. El Betis tiene 0 tiros en total, 8 el equipo tinerfeño y a portería, pues bueno, la diferencia, pues como he dicho, 0 tiros del Betis, 2 del Costa Tenerife. Claro, tienes que ir Tampoco remontar. muchos, ¿eh? Entonces, No, es verdad que 2 tiros me parecen de pocos, 8 porque sí yo son creo que son pocos, el sí, de sí. Blom y el de Baballide, porque el resto no son a puerta. Pero si hablamos un poquito de ocasiones claras sí que hay alguna más, pero bueno, la sensación que deja el partido es que el Betis en la segunda parte, bueno, pues fue un drama absoluto, en defensa dejando muchos espacios, en ataque no inquietaba en absoluto, y bueno, al final te juegas la vida y en la segunda parte no tiras ningún tiro, teniendo que remontar, es imposible que puedas puntuar ante un Costa de Tenerife que con la victoria se pone sextas, a falta de que juegue mañana. Bueno, que juegue mañana, no. Ya ha jugado todos los equipos que están en esa pelea. Seguirán sextas a pase lo que pase en el resto de la jornada. Y veremos cómo acaba la temporada para ellas. Y el Betis sigue decimoquinto en descenso a un punto del Levante Badalona. Pero como mañana gane el equipo catalán, se les pone ya más que en chino la permanencia. Porque tiene un partido por delante el Betis contra el Barça y si mañana gana el Levante Badalona le sacaría más de un partido, con lo cual el Betis estaría obligado a ganar sí o sí al Barça para tener alguna opción de salvación. Evidentemente, si gana mañana el Levante Badalona, no solo le viene mal al Betis, sino también mal al Valencia, pero al Betis esta derrota prácticamente le deja dependiendo de otros porque ya de sí mismo no depende tanto el equipo de Juan Rojo. Así que a ver cómo continúa la jornada y si hace un favor el Madrid al equipo bético, porque por su parte no han cumplido con lo establecido y el partido de hoy ha sido un partido muy flojo y en el que yo creo que se les ha venido muy abajo en la segunda parte toda esa urgencia de sumar victoria y sobre todo esa necesidad de volver a ganar. Sí, veremos a ver si es cierto lo que comentas de tener un partido contra el Barça. No hay imposibles, eso ya se lo ha demostrado, por ejemplo, el Levante este Sí, año. No hay imposibles, es difícil, sí es pero si se juega la difícil. Liga al Barça, Ah, sí, sí, eso desde luego. Pero bueno, y todavía está por ahí, que te lo estás olvidando, está por ahí el Levante, o sea, el Levante, el Depor, que es sí, cierto que todavía tienen que jugar mañana, está con 26 puntos, estaría a 3 del Betis. claro, Yo es creo que todavía verdad, no tiene garantizada la salvación, ¿eh? no está garantizada la salvación, pero ahora contaremos también lo del Depor, que es que le valdría prácticamente con no perder ni ante el Sevilla ni el último partido que no me acuerdo ante qué rival es, creo que es contra el Madrid, mientras el Betis no gana el Barça. Es que la situación para el Betis es estar en descenso y tener que jugar contra el Barça, que es lo peor. Entonces, vamos a ver cómo afrontan ese partido la semana que viene. Y ahora vamos con otro partido en Sevilla, que es ese de Sevilla 2, victoria ante el Levante por 2-0. Gran triunfo del equipo hispalense, que se quita un poco de la derrota ante el Barça y el empate en el derby. Y lo hizo a su mejor manera. Lo hizo como más le gusta hacer Sevilla, siendo un equipo vertical, explosivo al contraataque, ante un Levante que ha jugado un buen partido, pero en un encuentro de ida y vuelta ante un Sevilla, pues es complicado que salga bien cuando tiene tanto potencial ofensivo el equipo hispalense y el Levante se complica un poco la vida
pero es que aún así sigue con un partido de margen sobre el Betis. Con lo cual, si el Betis no gana al Barça la semana que viene, el Levante haga lo que haga está salvado. Sí, o sea, el Levante, a pesar de esta derrota, pues sí es verdad que también estaba con un ojo, yo creo que en el Claro, partido del Betis, eso influye. Ahora mismo no, en esta sales recta sabiendo final, que si ganas salvadas y el empate no te viene mal, pero bueno, perder tampoco te hunde en el pozo porque si el rival que tienes también pierde, pues sigue todo igual. sí, ahora mismo es que la parte baja de la liga está tan igualada que es que dependen todos unos de otros, entonces es complicado, tienen que ir haciendo sus cuentas. Se escuchaba antes en la narración de uno de los partidos, se escuchaba como el público le decía uno a otro, el Betis va perdiendo, el Betis va perdiendo. En el Entonces, partido de Valencia, eso, sí. en el del Valencia, sí, sí, sí. Y entonces, o sea, están todos pendientes de lo que hace el otro, el que va un poco más arriba, el que va un poco más abajo. Y bueno, al final el Levante, pues es cierto que aunque esta derrota no le ha afectado demasiado, pues son 3 puntos que se le marchan y que le hubiesen servido de mucho. Pero bueno, igualmente el juego demostrado no ha sido malo. No, Te podría decir incluso que ha sido bueno. Lo que pasa es que el Sevilla, pues en las contras, con una Padilla Vidas, que es que en el mano a mano es que no falla. O sea, es... no, no, además está jugando espectacularmente bien. La semana pasada eh, marcó ese golazo ante el Betis, hoy ha marcado un doblete, lleva una temporada fantástica la polaca, que bueno, para mucha gente del Sevilla, pues mirará lo que queda de temporada y dirá, nos quedan 2 partidos con ella. Porque está cedida por el Bayern de Múnich, veremos qué futuro le depara a la malagueña, pero la temporada es fantástica. Lleva en lo que va de temporada 10 goles, cumpliendo con crecer con lo esperado. Y la verdad es que es una futbolista que si pudiera el Sevilla quedarse, lo haría, porque la temporada es buenísima. Tenemos aquí el 11 del equipo hispalense, en portería Suyastres, defensa de 4 con Eva Llamas y Diana Gómez en el centro de la defensa, lateral izquierdo Lucía Correa, lateral derecho para Alba López, centro del campo Pamela González, Alicia Redondo y Gemma Gili, con Fatou Kanté, Millaray Cortés y Padilla en punta. Novedad absoluta, la entrada de Millaray Cortés en ese enganche o falsa 9 y también la entrada de Alba López de la banda derecha. Recordamos la baja por lesión, en este caso de Débora García, que no se ha dicho oficialmente nada, pero bueno, la imagen de la lesión ante el Betis en el derby, en el gemelo, pintaba fea. La he visto con multa estos días. Y bueno, aunque no diga nada el Sevilla, yo creo que está descartado que juegue lo que queda de temporada. Y ha estado muy bien Alba López en su puesto, ha hecho un trabajo fantástico en la canterana. Sí, o sea, es difícil igualar a Débora, la verdad, porque el nivel que demuestra ahí en el costado diestro del Sevilla es muy bueno, pero la verdad es que Alba lo ha hecho bastante bien, Sí. o sea, y entonces chapó por ella. Y bueno, eso sí, la alineación del Sevilla yo creo que un poco a lo que estamos acostumbrados, creo yo. Entonces, un 11 sin sorpresas, que más allá del cambio ese por obligación casi, bueno, ni Mm. casi, No, sin el casi, sí. pero sí, sí. Pero sí, buen 11, creo yo. Sí, y en el Levante también el 11 habitual, con ese 5-4-1 en portería Tarazona, defensa de 5 con 3 centrales, Tere Mérida, ex del Sevilla, Eva Alonso y María Molina, lateral derecho para Larilla, izquierdo para Carbonell, centro del campo, Paula Fernández, Ángela Sosa, Lamari y Daniela Arques, y en punta, Ivonne Chacón. Creo que es el mismo 11 que jugó ante el Atlético de Madrid, que le funcionó bien a Ángel Saiz. Repite todo en cuanto al centro del campo, en cuanto a la defensa, la delantera, y el plan es muy similar, porque realmente este equipo muchas veces puede abusar del balón a Chacón, pero bueno, es que vas a abusar de lo mejor que tienes, y es que además es un plan que casi siempre funciona, porque es una futbolista que es muy rápida, que es muy habilidosa, y que cualquier jugada que no llega a nada, balón para ella, y corriendo te gana espacio, te gana el balón, te aguanta un poco mientras llega una compañera y hace la jugada más peligrosa. Sí, o sea, aparte del peligro que puede generar Chacón, que ya a lo largo de la liga hemos ido viendo que es mucho, pues se Sí, le suman tanto Ángela Sosa como Paula, que es que Paula Fernández, que es que hoy las dos han hecho un gran partido, es sí. verdad, pues que Bueno, sobre todo ha sido Paula. complicado. Ángela Sí, hace un poquito más fallona. es verdad que ha tenido partidos mejores, pero yo creo que es de lo más destacado dentro del Levante. Pero sí, o sea, si tengo que destacar alguna de las dos, sí que es cierto que Paula destacaría hoy un poquito más con pases que
Es cierto que a lo mejor no han llegado a donde tenían que llegar al final sus compañeras no han sabido definir, Claro. pero bueno, las intenciones estaban ahí y yo creo que buen partido, la verdad. Sí, un partido muy igualado, mucho centro del campo. Desde el principio se vio que ambos equipos tenían bastante claro que no querían llevar el peso del partido, que les iba a tocar en algunos momentos, pero ninguno de los dos iba a llevar el peso del partido por iniciativa propia. Y desde el principio quizá fue un poco más el Levante porque tenía que ganar el que tuvo más el balón. El Sevilla con él tampoco estuvo nada mal, creo que estuvo bastante bien en cuanto al centro del campo y equipo espalense, con Pamela, con Iza Redondo, con Gemma Gili, con Yaray Cortés. Y el partido empezó muy equilibrado y la primera gran oportunidad del partido la tuvo el Levante con un remate buenísimo de Paula Fernández que evitó una mano brutal suya. Este cachó otro partidazo otra vez más. La guardameta del Sevilla ha estado espectacularmente bien en la portería. Y la verdad es que hasta el gol que llega luego en el minuto 31, el partido está muy parejo, muy equilibrado. El Levante para mí tiene un poquito más de peligro, pero tampoco mucho más allá de ese remate de Paula Fernández. Luego también tiene otro, en este caso creo que es Chacón, que para también Sullastres. Pero está todo muy, muy equilibrado hasta que llega la magia de Gemma Gili con un pase fabuloso al espacio para Padilla, que no perdona en la definición ante Tarazona. Sí, es lo que comentábamos. Padilla Vidas es que está ahora mismo de dulce y es que no perdonan este tipo de jugadas. Definió la perfección en el mano a mano contra Sullastres, que es que no pudo tapar más. Es que No, primero es que el pase es maravilloso, porque es que le da un pase con el exterior, además el momento del partido donde había lluvia, que es más complicado ver ese tipo de pases precisos, el pase es magnífico, luego define de fábula, pero es verdad que el pase es más de medio gol. sí, 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 y eso se suma el pase más la definición y al final es que Sullastres Tarazona Hmm. poco pudo hacer ahí porque Padilla Vidas es que definió, buscó justamente el huequecito y acabó mandando el balón al fondo de la red y poniendo el 1-1 o el 1-0 que adelantaban a los Sí, sevillistas. estos partidos, cuando están tan igualados todo, la calidad la marcan las estrellas. Y en este caso el Levante pues tuvo sus estrellas, pero el Sevilla ha hecho brillar más a las suyas, sobre todo a Padilla y a Jan Magili, que va a tener una temporada maravillosa la centrocampista del Sevilla. Y a partir de ese gol del equipo hispalense, pues el ritmo baja mucho. El Sevilla controla bien el partido, no sufre prácticamente nada en el final del primer tiempo. Alguna ocasión también buscando a Lucia Corrales, también algún balón buscando por balones aéreos, alguna falta, a ver si haya un remate de Bayamas o de Débora, o de, perdón, de Diana Gómez por alto. No llega a suceder, pero el Levante tampoco inquietó nada en la final de la primera parte. Recuerdo algún balón para Chacón, pero estaba muy bien tapada por Alba López, también por Lucia Corrales, también muy bien las dos centrales. Y bueno, era un poquito balones a Chacón a ver qué podía pasar. La mejor era Paula Fernández, que dio algún pase de muchísima claridad, le dio mucho, mucho al equipo en la primera mitad, pero no consiguió hacer ese gol del empate en el descanso. Y la segunda parte, pues arrancó también con esa igualdad que imperó durante la primera parte. Y te voy a preguntar por esa jugada del minuto 50 en la que Lucía Corrales derriba a Daniel Arques en el centro del área, que es una acción muy tonta, pero creo que es penalti porque es un pisotón por detrás a la futbolista murciana. Ya digo, es muy tonta porque no hay ninguna intención por parte de Corrales de derribar a Daniela Arques, pero dentro del área la toca, evita que siga con la jugada y para mí es penalti. Si no lo hubiese, o sea, si lo hubiese pitado, no estaría mal pitado tampoco, pero yo creo que no va con la suficiente fuerza, quizás. Ya. Creo que ahí, entonces, yo creo que no está mal no pitarlo, en ese sentido. Depende. Entonces, yo ahí creo que está bien ahora mismo, así puesto. Sí, a ver, yo creo que si hubiera VAR o FBS, que la temporada que viene habrá, yo Sí, creo que cuando lo vean dirán "Mm, que hay cosa, porque contacto hay. Yo creo que en directo es complicado apreciarlo, tampoco alinearlo es capaz de apreciar, pero yo creo que si lo ven, lo pita, porque el contacto es evidente y es lo suficiente para mí para que se derribe a Daniela Arques y que se acabe la jugada de peligro. Pero bueno, son cosas que al final el Levante otros días le ha dado el arbitraje algún error a su favor, hoy le quita este penalti, un poco la compensación para el conjunto granota.
Luego hace un par de cambios el Levante, sobre todo el cambio de Radelín Carrasco por Lamari, que había estado muy poco participativa. Hizo un partido ante el Atlético de Madrid, pero no ha sido para nada el día de la marroquí. Y me gustó mucho Carrasco en la segunda parte, le dio mucha intensidad en esa banda izquierda al equipo granota, junto con Estela. Luego también entró más adelante un doble cambio, entraron Worku y Erika por Arques y por Tere Merida. Dos cambios, sobre todo el de Erika, que bueno, llevaba tiempo pidiéndolo porque es que lleva varios partidos sin jugar. No he entendido muy bien el motivo porque es una jugadora que sinceramente me parece de la plantilla de las mejores, por no decir la mejor en cuanto a calidad. Y el rato que ha estado se ha notado mucho lo que le puede aportar. Pero es que llevaba sin jugar desde el 29 de marzo ante el Eibar, que curiosamente es la última derrota del Levante. Hoy ha vuelto a perder el Levante, ha vuelto a jugar Erika, pero bueno, yo creo que no es evidentemente causa de ello, porque ha hecho un buen partido, ha hecho un gran trabajo y lo que le ha dado en la segunda parte del Levante, yo creo que es algo que le viene muy bien y que desde luego no le sobra en absoluto para no haber jugado nada las últimas jornadas. Sí, o sea, Erika es una jugadora jovencísima con un montón de talento y que aporta muchísimo en un Levante en el que a lo mejor de vez en cuando se echa en falta esa verticalidad más allá de la que aporta pues, a lo mejor Chacón. Claro, Entonces, Chacón es una futbolista muy buena al espacio, pero tiene que haber alguien que le dé pases. Y esa es claro, Erika o Paula Fernández o Sosa. sí, sí, sí. Entonces, pues meter ahora a Erika, pues te suma esa creatividad también, ese regate, incluso un poco de descaro a la hora Sí. de encarar al rival. Entonces, bueno, y se ha notado también cuando ha entrado y bueno, esperemos que tengamos minutos también. Sí, es que sale y el tramo que ha estado, que ha sido menos de media hora, dos tiros a puerta y uno al palo. Es que ha tenido un impacto inmediato. También el de Worku, que ha debutado hoy, que además es algo muy extraño porque no había jugado nada desde que llegó en el mercado de invierno la futbolista israelí. Se hablaba muy bien de ella porque la temporada pasada fue la mejor jugadora de la liga. Tiene 19 años, ha hecho una grandísima Nation League con su país. Y la verdad es que hoy el rato que ha estado me ha gustado bastante. Ha estado participativa, ha tenido algún balón, ha tenido alguna buena decisión. Y el Levante, pues con los cambios, buscaba evidentemente el empate, pero como el Betis le pasó contra el equipo del Costa Tenerife, tenía que arriesgar también salida de balón y ahí dejaba espacios. Y si jugamos los espacios con algún error defensivo, pues tenemos esa ocasión clarísima del conjunto hispalense que no acabó en gol de milagro de Paula Partido, nada más entrar, que se encontró con Tarazona después de un error en el pase de Ángela Sosa. Fue un tramo de partido en que el Levante iba por el empate, pero el Sevilla, a la contra, tenía también mucho peligro, muchos espacios para percutir por ahí y hacer mucho daño. No llegaba ni el 1-1 ni el 2-0 y el partido llegaba al tramo final del mismo, con ese 1-0, con esa igualdad, con un Sevilla que sabíamos que iba a tener alguna ocasión según el contraataque y el Levante que lo tenía que buscar. Es verdad que también que perdió a Chacón porque se marchó lesionada, que creo que puede ser lo peor del partido para el Levante, más allá de la derrota en sí. Perder a Chacón, si es serio, que esperemos que no, creo que sea solo cansancio, es una baja muy, muy significativa. Pues el Levante con la baja de la colombiana dejó de tener tanto peligro y llegó la definición del partido con ese segundo gol de Padilla, balón al espacio fantástico de Lucía Corrales y ahí la polaca regatea a Tarazona y define otra vez con mucha calidad. Sí, o sea, Padilla Vidas recibe, encara, se va de Tarazona, que se quedó un poco clavada y ya poco pudo hacer Sí, ante el regate de la polaca, porque es que estuvo muy rápida ahí y ya después acabó disparando a portería vacía y poniendo el 2-0, que yo creo que ya a esas alturas del partido, en el minuto 85, sentenciaba el encuentro. sí, porque también el Levante con ese varapalo del segundo gol ya se vio que no tuvo esa reacción para buscar el 2-1, metes un poquito en el partido. El Sevilla también manejó cómodamente el tempo del mismo. También estuvo muy bien en cuanto a los cambios David Losada, porque dio entrada a la cantera Seña Barrios, que no debuta, creo que ya jugó algún partido anteriormente, pero ya hacía Sí, tiempo ha que no la jugado algunos. veíamos. A Sí, Seña Barrios también entró en la segunda parte Lucía Moral y Nazaret Martín, cambios para dar un poquito también de oxígeno al equipo. Y el Levante pues lo siguió intentando, no se puede achacar que no lo intentara, pero ya a partir del segundo gol bajó muchísimo el ritmo y ahí se vio al Sevilla muy cómodo para llevarse la victoria cómodamente. Y curiosamente, Julia, hemos comentado esta jornada, tres partidos, los tres son 2-0, que es algo que recuerdo que ha pasado muy poquita vez de esta temporada,
pero han sido partidos además muy similares, porque marca en la primera parte el equipo local, pronto, y el segundo en la segunda parte, y ahí se acaba el partido. Porque no hemos visto ni por parte del Eibar, ni del Betis, ni del Levante, con el 2-0, posibilidad de remontada. Sí, a pesar de que eran partidos bastante distintos, Sí, sí, porque sí. El Eibar, pues es cierto, pues que a lo mejor no va por el partido porque, bueno, está en una posición cómoda, Mm. pero en cambio el Levante y el Betis, el Levante está un poco más tranquilo, pero el Betis sí que le corría más prisa intentar rascar aunque fuese un punto, pero bueno, es cierto que jugaba contra el Costa de Tenerife, no era fácil ni mucho menos, y bueno, el Levante contra el Sevilla también el Sevilla no lo pone fácil. Entonces, tres partidos bastante similares en el sentido del resultado y un poco de dinámica de juego también. Sí, y con esta victoria del Sevilla asciende hasta la octava posición momentáneamente, a falta de lo que quede, no de jornada, porque ya está, sino de temporada. De momento el Sevilla se pone en esa octava posición con 35 puntos, empatado con el Eibar, y veremos si puede acabar o no más arriba, porque bueno, octava posición ya es quitarte una ronda de Copa de la Reina. Si puede acabar sextas, pues fantástico, pero está ya a 3 puntos del Costa de Tenerife y de la Real Sociedad, que ha ganado hoy. Ya lo comentaremos mañana porque es algo sorprendente absolutamente, porque de repente un partido que veíamos claro de empate o de victoria para el Español gana 0-3 la Real, que llevaba sin ganar desde el 2 de febrero. De repente, 3 meses después, la Real reacciona y gana un partido. Pero aquí dejamos la jornada con el Levante, que sigue en decimosegunda posición con 27 puntos, 4 por encima del Betis, que marca el descenso, y quedando partido por delante. El Levante, si la semana que viene gana, salvado matemáticamente. Eso sí, no será nada sencillo hacerlo para el conjunto granota, que tendrá que recibir en casa a probablemente un salvado ya Madrid Club Femenino. Así que veremos qué pasa para la semana que viene. Aquí dejamos la primera parte de la jornada 28. Mañana regresaremos con la segunda, igual también el tercera, ya lo iremos viendo. Así que nada más, mientras tanto, mañana jornada espectacular, desde las 12 de la mañana hasta el final. Podemos tener ya equipos en Champions y sobre todo campeón de liga. Si mañana gana el Campeón. Barça y no lo hace el Real Madrid, veremos qué pasan esos dos partidos de la tarde. Así que jornada de estar pegado al sofá, de no perderte nada, de estar con tu madre, de ahí celebrar ese Día de la Madre. Y nada más, mientras tanto, dejaros aquí vuestro like, comentario y suscripción. Y fuerte abrazo. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.